El siguiente podcast tiene como tema el aborto, abordado desde una postura religiosa. Les informamos que este no será el único capítulo sobre este tema, sino que habrá otros con una postura médica, psicológica y jurídica. Ante todo, promovemos y pedimos el respeto en los comentarios para cualquier forma de pensamiento y opinión. Gracias. Bienvenidos al Confesionario, que sí es un podcast católico más. Y el día de hoy tenemos a un invitado que viene a hablarnos de un tema bastante escabroso, pero que a la vez es importante para la defensa tanto de la vida como de la fe. Nuestro invitado es licenciado en Filosofía por el Pontificio Seminario Palafoxiano Angelopolitano. Estudió el bachillerato teológico en el Ateneo Regina Apostolorum en la ciudad de Roma y la licenciatura en Filosofía en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Y bueno, hermanos, actualmente está en la catedral de aquí del estado de Puebla, donde somos originarios. Y bueno, ya lo irán conociendo durante nuestra entrevista. Él es el padre Ángel de Jesús Cruz Aldaña. Padre, bienvenido al confesionario. Hola, ¿qué tal, Ángel? Pues bien, contento aquí de estar contigo. Gracias por esta oportunidad que me brindas de compartir pues un tema que sin duda alguna pues en nuestros días está generando mucha polémica y demás. Pero bueno, no tenemos que escandalizarnos, más bien tenemos que ver, dialogar y tenemos que entonces encontrar pues un punto en el cual nos ayude a todos a reconocer lo que es la vida y con ello pues desde el punto de vista, ¿no? eh, Católico, cristiano, pues el don maravilloso que Dios nos concede. También el verlo como un tema que necesita un análisis crítico muy severo, ¿no? O sea, no solamente la parte sentimental, sino más bien como algo más analítico, más documentado. Claro, porque pues yo creo que una de las tendencias que hay ahora en nuestra actualidad, en nuestra sociedad, pues es esto, ¿no? El sensacionalismo. Cuando nos dejamos llevar por la sola sensación, y no digo que por ello no se piense, pero más bien pensamos en razón del sentimiento, pues a veces tomamos decisiones pues muy equivocadas. Y yo creo que es ahí donde tenemos que colocar, ¿no? Fundamentos necesarios para que con un mejor pensar podamos tener un mejor vivir. Sí, o sea, no un enfoque meramente personal, sino algo más profesional, más racional, ¿no? Claro. Pues amigos, este tema es el que vamos a manejar el día de hoy, vamos a poderlo comentar. Ustedes también apóyenos dejando sus comentarios, compartiendo este podcast, los reels y todo el contenido que estamos subiendo a las redes sociales. Padre Ángel, algo chistoso de este podcast es que en las líneas que aparecen aquí abajito va a aparecer nuestro nombre duplicado. Ok, No solamente compartimos la fe, sino también el nombre, entonces eso. eso va a estar bastante bien. Sí, Desde hace algunos años, una de las cosas o uno de los temas que han causado, lo decías bien al principio, polémica, una conversación, inclusive riñas y muchos conflictos, ha sido el tema del aborto, que es el tema que vamos a platicar el día de hoy. Y es que cuando hablamos del aborto, pueden surgir dos vertientes, ¿no? Una que puede ser como me está atacando y la otra de también me está atacando, pero también del lado de la vida, ¿no? Es decir, por un lado hay unos quienes dicen defender la vida, por otro lado hay otros que dicen también defender la vida, pero con la aplicación de este llamado derecho. Padre, desde la iglesia, ¿cómo se ve el aborto? bien. Pues mira, el aborto se ve inmediatamente como una interrupción de la vida, ¿no? La vida hay que entenderla primero desde el punto de vista católico como un don de Dios. Pero no solamente digamos que esto es lo que vendría a justificarlo, ¿no? Sino la vida como un derecho al cual pues todos estamos llamados a vivir y por lo tanto a defender. El don de la vida es el don primigenio sobre el cual pues recibimos todos los demás dones, ¿no? Todos los demás, eh, todas las demás capacidades. Si no tuviéramos la vida, pues simplemente no estaríamos aquí, ni tú ni yo, Ujú. ¿no? Por eso la iglesia cuando habla de la vida, de defender la vida, pues es esto, es defender el don primigenio.
sobre el cual nosotros tenemos la capacidad de ser, de existir, de compartir. Y es aquí entonces donde tenemos, digamos, nuestro primer punto o el punto de partida, ¿no? Descubrir la vida como un don, pero no solamente como un don, sino como un derecho, al cual todos estamos llamados a defender. Y no solo para nosotros, sino también para los demás. Y los demás en razón de los más indefensos. Y los más indefensos, ¿quiénes son? Pues ahora los no nacidos, ¿no? A quienes pues se les limita de este derecho, se les priva de esta vida. Y esto es curioso porque quienes están, por ejemplo, a favor del aborto, ¿no? Pueden decir, pero pues si tú estás vivo, ¿no? ¿Cómo vas entonces a negarle el derecho a un ser? Tú te puedes defender, pero seguramente un, un ser de esas condiciones, pues no puede tener esa defensa, ¿no? Defender sus derechos. Necesita alguien más que le defienda los derechos. Y bueno, la iglesia que siempre se pronuncia a favor de la vida, pues está en favor de los más débiles, de los indefensos, como es de los no nacidos, que tristemente, pues se lleva a este crimen. ¿Cómo más lo ve la Iglesia Católica? Lo ve como un pecado, claro. ¿Por qué? Porque pues es atentar contra la vida del otro. En la Iglesia tenemos pues los 10 mandamientos. Mandamientos que no son otra cosa más que lineamientos para tener una vida plena. Mandamientos en los cuales se refleja el amor a Dios, pero también el amor al prójimo. Y el quinto de ellos pues es este: no matarás. Un mandamiento que nos ayuda a entender que hemos sido creados para vivir y vivir en plenitud, no para atacar la vida, no para acabar con la vida. Y es aquí donde entonces podemos descubrir que la vida es este don precioso. ¿Para qué? Para que en todo momento lo podamos defender. Claro, al cometer este pecado, pues la iglesia sí marca, ¿no? Pues, por así decirlo, la condena, pero no una condena en la cual pues cometes un delito y te vas al infierno. No, porque la iglesia nunca deja de ser madre. La iglesia siempre recibe a sus hijos, pero solamente pide una cosa: el arrepentimiento, ¿no? En ese sentido, pues es la iglesia que se muestra también con las puertas abiertas para quienes han llegado a este punto, por ejemplo, de abortar a un niño, ¿no? A su propio hijo. Bueno, la iglesia no se cierra, la iglesia siempre tiene las puertas abiertas. ¿Para qué? Para que, pues, arrepentidos puedan volver a incorporarse. Esto fue algo que causó revuelo pienso en el 2015, 2016, cuando el Papa Francisco abre el Jubileo de la Misericordia, ¿no? Quiere mostrar la misericordia para con todos, inclusive para aquellos que han incurrido pues en este pecado, que si bien vuelven arrepentidos, ahora todos los sacerdotes tienen esta oportunidad de perdonar este pecado. ¿Para qué? Para que no solamente se vea como es un pecado y estás excluido de la iglesia. No, sino que verdaderamente se pueda mostrar la misericordia y acompañar a las personas que han incurrido en este pecado. ¿Por qué? Porque muchas veces yo pienso que ahí está el problema, ¿no? Que muchas veces pensamos que la iglesia solo condena, o la iglesia solo apunta, o la iglesia solo señala, o la iglesia solo excluye. No, la iglesia, te decía hace un momento, es madre. Y a estas personas que se sienten excluidas, que se sienten alejadas, que se sienten juzgadas, al contrario, se busca siempre darles un acompañamiento, de tal manera que puedan experimentar la misericordia de Dios a pesar de todas estas circunstancias en las cuales, por diversos motivos, motivos los tendrán, pues han tomado estas decisiones. Sí, porque muchas veces se toma el aborto como un estigma, es decir, bueno, no limitando la atrocidad, por así decirlo, del acto mismo, pero también podríamos decir con lo que ustedes nos comentaba hace un momento, que la iglesia no desprecia al pecador, ¿no? Sino más bien al pecado mismo. Eso lo tenemos que tener bien presente porque a eso me refería, ¿no? Hace un momento que te decía, no es que entonces se juzga, se condena, se separa, se aleja de la iglesia, no, porque la persona sigue siendo una persona valiosa. ¿Por qué? Porque es hijo, hija de Dios. Y en ese sentido, pues Dios
como todo padre, yo pienso, ¿no? Todo padre ama a sus hijos, independientemente de los caminos, de las decisiones y muchas veces equivocadas que tomen. La madre, el padre siempre seguirá amando al hijo y va a buscar los medios para que entonces el hijo no se pierda. Lo mismo Dios para con nosotros. Si bien nosotros hemos tomado por nuestro egoísmo, dureza de corazón, caminos equivocados, pero Él no deja de amarnos. Y aquí está su grandeza, ¿no? Su misericordia, que siempre te abre las puertas para que tú puedas regresar. Me llama mucho la atención y me gusta mucho esta parábola, que yo creo que muchos conocemos, la del hijo pródigo, ¿no? El hijo que se va, y así como se va, pues cuando se siente alejado, que ha perdido todo, que se siente solo, pues recapacita y dice, volveré a la casa de mi padre. Le diré, ya no me trates como un hijo, trátame como uno de tus trabajadores. Y aquí está la grandeza de Dios, ¿no? En su amor y en su misericordia, que el hijo apenas va llegando y es el padre que sale al encuentro, ¿no? Que le abre los brazos al hijo, porque al padre ya no le importa que le haya pedido la herencia, que le haya malgastado, que se haya perdido. No, a él le importa su hijo, porque lo ama y en ese amor lo abraza. Hagamos fiesta porque este hijo estaba perdido y lo hemos encontrado. Esa es la misericordia de Dios. Lo mismo para con todas las personas que muchas veces se sienten criticadas, alejadas, juzgadas por la iglesia. No, no se sientan así. ¿Por qué? Porque Dios verdaderamente siempre nos da una nueva oportunidad. Es verdad que luego hay personas que nos critican, que nos juzgan, pero somos humanos, ¿no? Pero Dios no. Para Dios todos somos sus hijos amados, que nos ama. No ama el pecado, ama a nosotros, sus hijos. ¿Para qué? Para que una vez que nos hemos equivocado, pues volvamos al camino y Él nos espera siempre con los brazos abiertos. Y qué es importante y qué bueno que estamos comenzando este episodio del confesionario con esta reflexión, ¿no? Tanto para aquellos que somos cristianos y estamos dentro de la iglesia, el hecho de no condenar, porque hay casos, ¿no? En los que pues llega la gente con el verdadero y sincero arrepentimiento y en vez de recibir ese abrazo de misericordia que todos hemos recibido, pues reciben ese rechazo, ¿no? Ese señalamiento. Y también para quienes no están dentro de la iglesia o quienes han cometido o han vivido este tipo de cuestiones, el no sentirse abandonados por la iglesia y principalmente por Dios, que es quien es el principal protagonista de la iglesia. Padre, cuando nosotros hablamos del aborto, hay dos vertientes que chocan con él, que es la ética y la moral. Desde estos dos puntos, ¿cómo se ve el aborto? Bien, si bien ya lo hemos visto desde el punto de vista de la Iglesia Católica, donde pues es un pecado porque atenta contra la vida, es decir, va en contra del mandamiento quinto de la ley de Dios, que es no matar, bueno, en razón de la ética y de la moral, acuérdate que son lineamientos que también van rigiendo nuestro actuar. ¿En razón de qué? De un bien no propio, sino también de un bien común. Ok, si nosotros lo colocamos dentro de estos dos lineamientos, ética y moral, donde el punto central de la ética es el hombre y el punto, digamos, central de la moral es Dios en razón del bien del hombre, pues podemos nosotros irlo orientando sobre, pues, el bien de todos, ¿no? Cuando tú llegas y, digamos, ves el aborto desde ese punto de vista, no es otra cosa más que privar entonces a un ser humano, de todos sus derechos. ¿Por qué? Porque limitándolo de la vida, lo limitas de todos los demás derechos que puede tener una persona. Pero uno puede decir, ¿cómo? Si es apenas es un feto, ¿no? Si es apenas un ser, si lo queremos ver así, limitado de capacidades, por ejemplo, de raciocinio, de voluntad, ¿no? Una bola de Simplemente células, ¿no? Como muchos le dicen. sí, ¿no? Un conjunto de células y que a nivel biológico, pues aun cuando tenga la capacidad o la potencia de ser una persona, pues todavía no lo es. Entonces, pues vamos, es para mí, pueden decirlo muchos y muchos así lo dicen, ¿no? Yo decido, es mi cuerpo y yo puedo hacer lo que yo quiera con mi cuerpo. Sí, con el tuyo, ¿no? Pero no con un ser que ya es independiente en sí mismo, ¿no? Desde el punto de vista inclusive genético, ya tiene su propia estructura genética que le hace ser un ser individual, independientemente del tuyo. Claro, depende del de la madre, ¿no? Ujú. Pero ya es en sí individual. Entonces,
pues aquí se colocan estos lineamientos, ¿no? Que es un sujeto, y es un sujeto de derecho, capaz de tener no solamente el derecho a la vida, sino con el derecho a la vida todos los demás derechos de los cuales gozamos o podemos gozar, gozas tú, gozo yo, gozamos todos los seres humanos. Y entonces, si se le priva desde el primer derecho, pues definitivamente le estás privando de todos los demás derechos. Y no es un bien, al contrario, es un mal para este ser. Y siempre se hace la analogía, o me gusta hacer esa analogía, pues con la persona misma, ¿no? Con la que estás entrando en diálogo. ¿Para qué? Para hacerla tomar conciencia de que, pues tú eres el primero en ser beneficiado con el derecho de la vida y todos los demás derechos. Entonces, lo mismo, ¿no? Para con este ser humano que está en gestación, que está en proceso, que está en desarrollo y que está en potencia, ¿no? De ser una persona con todo lo que conlleva. Padre, una de las cosas que usted mencionaba hace un momento es, y es de los principales argumentos que las personas a favor del aborto, pues dicen, que es mi cuerpo y puedo hacer con él lo que quiera. En el aspecto de esta frase, de esta mención, eh, y visto desde la moral, ¿cómo podría ser, por así decirlo, disuadida o confrontado? Bien, pues aquí es verdad que tú tienes una libertad en razón de tus decisiones y de tus acciones, ¿no? En razón de ti mismo, pero no puedes decidir por otros, ¿no? Esta es la decisión inmediata. Tampoco puedes decir que, o la madre, ¿no? Puede decir, no, pues es que es un ser extraño que ha venido a anidar aquí y entonces pues tengo que eliminarlo, ¿no? Porque me está estorbando en mi vida, en mis proyectos, en, digamos, en todo lo que conlleva, ¿no? Un ser nuevo, no solamente en mi ser, sino en mi proyecto de vida. Pero yo iría un poquito más atrás, ¿no? Eres libre de decidir, eres libre de hacer lo que quieras contigo, con tu cuerpo, sí, pero ¿por qué hasta ahora? Y no porque antes no decidiste con libertad no llegar a este punto, ¿no? Puedo pensar entonces en las decisiones que se toman libremente, ¿no? Y sin responsabilidades, porque eso pasa mucho, ¿no? Porque llegamos, por ejemplo, a las situaciones del aborto. Podemos pensar, por ejemplo, en relaciones sexuales desmedidas, ¿no? Donde lo único que se busca es el placer por el placer, en una cultura tan hedonista en la cual estamos viviendo, donde lo único que me importa es sentirme bien, sentir bien, y no darme cuenta que todo esto conlleva responsabilidades. Y es aquí donde entonces la iglesia, pues siempre, ¿no? La iglesia siempre nos invita a tomar conciencia, sí, de nuestras acciones, de nuestras decisiones, que se toman con libertad. Está bien, tienes libertad, ¿no? De elegir, de decidir, pero también tienes responsabilidad. Y es aquí donde se nos olvida muchas veces. Exigimos derechos, pero se nos olvidan nuestras obligaciones. Queremos actuar con libertad, pero nos olvidamos de nuestras responsabilidades. Entonces, yo creo que más que atacar es hacer conciencia, ¿no? De que no es elegir por elegir, decidir por decidir, sino verdaderamente que tomes conciencia de que en tus elecciones, en tus decisiones, debes de hacerte responsable. ¿Para qué? Para evitar entonces atentar contra el otro, que no eres tú, contra su libertad, contra sus derechos, también contra sus decisiones, que en su momento las tendrá, ¿no? Como es en el caso de los seres que están en proceso de gestación. Es decir, el derecho a la autonomía corporal tiene también como que su freno cuando entra ya el derecho a la vida de quien se está gestando dentro de la persona. Claro, porque ya no eres tú, ya es, también tiene su derecho de autonomía, ¿no? Ujú. Este ser que está precisamente, aunque está en proceso de desarrollo, en potencia, ¿no? La potencialidad, pero ya es un ser individual en sí mismo, del cual pues tú no tienes derecho a decidir como nadie tiene derecho a decidir sobre ti, porque tú sí decides, bueno, pero no en razón del otro. Y eso es lo que muchas veces pensamos, o pueden pensar, ¿no? Quienes están en esta postura, pues es mi cuerpo, está dentro de mí, entonces yo decido por él. No,
No estás decidiendo sobre ti nada más, estás decidiendo sobre otro. Y así como exiges tu derecho de autonomía, pues bueno, también respeta el derecho de autonomía de los otros. Padre, en cuanto a derechos y demás, el aborto ha sido visto como un parte de la justicia reproductiva, que quiere decir básicamente como este control de natalidad, es decir, en un mundo en donde ya somos demasiados, en donde ya los recursos no están alcanzando o ya la crisis climática y de medio ambiente es alarmante, pues el aborto podría verse como una buena opción para justamente controlar todo este boom que está pasando en todos estos aspectos, ¿no? Sí podríamos verlo como un control o más bien como otro tipo de cuestión. Hay un principio filosófico que ha marcado mucho nuestra sociedad que dice que el fin justifica los medios. No, ese es un principio maquiavélico, ¿no? En razón de a quién se le atribuye, a Nicolás Maquiavelo. Maquiavelo, pero que no necesariamente es válido y que no tiene que serlo, y no lo es, y por eso la iglesia no lo acepta, en razón de que por alcanzar un fin que se puede decir bueno, puede utilizar cualquier medio, ¿no? Como tú dices, un control de natalidad. ¿Para qué? Para que entonces la población tenga una estabilidad en muchos aspectos. El económico, que es generalmente el que lleva siempre la ventaja, ¿no? Entonces, no por tener un desarrollo económico con un control de natalidad, pues vamos a permitir el aborto, ¿no? Es que siempre se buscan soluciones y se buscan las soluciones más fáciles. Y las soluciones más fáciles no siempre son el camino. Eso lo tenemos que tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque si no, pues cometemos grandes equivocaciones. Claro, nos vamos por lo más fácil. Podemos pensar en una persona que tiene muchos problemas y dice, pues ¿qué voy a hacer? Pues me quito la vida. ¿Por qué? Porque es el camino más fácil para que todos los problemas se acaben. Pero no es la solución a tus problemas. A ver, con el hecho de quitarte la vida no significa que tus problemas van a acabar. A lo mejor para ti sí, pero dejas a lo mejor más problemas a tu alrededor. Lo mismo, el fin jamás va a justificar los medios y mucho menos en este sistema, digamos, global donde se buscan controlar, ¿no? A la sociedad en sus diferentes ámbitos y mucho menos en este aspecto. ¿Por qué? Porque la vida, pues es este don sagrado. Si no hubiera vida, ¿no? Claro. Es aquí donde viene la pregunta, ¿no? ¿Quieres un mayor desarrollo? Pero el hombre es el que genera el desarrollo. Si no hay hombres, entonces, pues, ¿cómo generar este desarrollo? En fin, no es entonces lo que justificará los medios. No es lo que va a justificar el fin. Jamás, jamás el fin va a justificar estos medios y los medios que se puedan utilizar no son los únicos. Siempre se tratan de buscar caminos mejores. ¿Y cuáles son los caminos mejores? Pues es aquí donde entran, ¿no? Las nuevas visiones, nuevas oportunidades, donde la vida siempre tiene que ser el centro y el fundamento de todas nuestras decisiones. ¿En razón de qué? ¿Quieres un mejor desarrollo? Bueno, busca mejores desarrollos para la vida del hombre. Dignidad en el sentido de qué? De generar mejores condiciones de vida para todos, ¿no? Hay otro de los términos que existen dentro de esta promoción del aborto que es la libertad reproductiva. Y en esto algo de lo que se maneja mucho es sobre los métodos anticonceptivos. Entiendo, y si estoy mal, usted corríjame, padre, que la iglesia no aprueba los métodos anticonceptivos. Entonces aquí podríamos decir, ¿no? O sea, podría llegar el choque. A ver, no apruebas los métodos anticonceptivos, entonces, ¿qué es lo que hay ahí, no? Porque decía hace un momento, es como la responsabilidad, pero la misma responsabilidad puede llegar a caer en, pues, ok, soy responsable, pues me protejo, ¿no? A la hora de tener alguna especie de relación sexual. En este caso, formulando bien la pregunta, ¿qué es lo que dice la iglesia sobre los métodos anticonceptivos? ¿Pueden ser una muestra de responsabilidad o no? Sí, muchos pueden pensar lo que te decía hace un momento, que es el camino fácil, entonces utilicemos métodos anticonceptivos para que no haya embarazo, para que no haya aborto y ya está la solución, ¿no? La solución más fácil siempre es la que nos lleva. Pero entonces, ¿por qué otra vez enfocarnos en esto? Siempre tenemos que ir un poquito más al fondo, ¿no? A la raíz. En este caso, pues es lo que te decía hace un momento, ¿no? La responsabilidad que yo tengo. Porque la iglesia invita a tener, por ejemplo, relaciones sexuales solamente hasta el matrimonio.
¿Por qué? Porque si verdaderamente las relaciones sexuales son hasta el matrimonio, significa que en el matrimonio, que es precisamente la unión del hombre y la mujer, en amor y por amor, de tal manera que en esta reciprocidad de amor, el fruto de su amor puedan ser los hijos, no hay necesidad de métodos anticonceptivos. Claro. ¿Para qué necesitas métodos anticonceptivos? Para tener relaciones express. Y a veces ni relaciones humanas en amor, nada más en razón de qué, de un simple placer, de un simple hedonismo, donde este fin de semana estoy con una persona, el próximo fin de semana estoy con otra y utilizo métodos anticonceptivos para no embarazarme, para... No, o sea, el problema no es aquí lo que se plantea, ¿no? Utilizamos métodos anticonceptivos para que no haya embarazos y no haya abortos. No. ¿Por qué utilizas los métodos anticonceptivos? Porque entonces de fondo está ese desenfreno en tus libertades o tus libertinajes. No, no es el camino. El camino siempre va más allá de lo que solamente tú puedes sentir, puedes experimentar. La iglesia por eso invita siempre a vivir esto en el matrimonio, las relaciones sexuales, para que entonces el fruto del amor de los padres pues sean los hijos, sean hijos queridos, sean hijos amados, sean hijos deseados, no frutos de una casualidad o frutos de un momento o de un descuido, como luego dicen. No, que verdaderamente entonces se encuentre fundamento en un ser íntegro. Y un ser íntegro es no el que anda cada 8 días con diferentes personas, no, sino que verdaderamente se valora. Y descubrir entonces, y aquí está, digamos que otra cosa que muchas veces se nos olvida, que no solamente somos sexuados, no solamente somos cuerpo, también tenemos alma, tenemos espíritu y con ello tenemos una capacidad de amar y de sentirnos amados, no nada más de ser usados o de usar a otras personas, que eso es lo que se ve ahora en nuestros jóvenes, ¿no? Como un juguete sexual, valga Claro, porque me gustas, quedamos, nos vimos una vez, 2 veces, se acabó y el que sigue. No, 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 no. Entonces, ¿dónde quedan tus sentimientos? ¿Dónde quedan tus afectos? ¿Dónde queda tu dignidad? ¿Dónde queda tu respeto? ¿Dónde queda tu amor propio? Y con ello el amor que puedes brindar y el amor que puedes recibir en esa reciprocidad de amor, ¿no? Donde se vive precisamente en el matrimonio con un compromiso para que entonces la vida pueda darse en plenitud, no una vida limitada. Entonces yo creo que va más bien por aquí y la iglesia por eso invita, ¿no? No relaciones sexuales antes del matrimonio. Aquí está su fundamento, ¿no? ¿Para qué? Para que métodos anticonceptivos es el camino más fácil, pero no, porque no te limitas y dices, no, hasta que me case. Y eso ya no se escucha, ¿no? Sí, sí, sí. Antes eso era para, digamos, para los que se iban a casar, pues un privilegio que llegaran vírgenes al matrimonio, al altar. Sin embargo, pues ahora es raro, ¿no? El que llega a vivir esto, pero no en el sentido de que pues esté mal, pues bueno, pero que recapaciten que ese no es el camino, que tomen conciencia que eso nunca va a pues a darle plenitud a la vida. ¿Por qué? Porque simplemente pues no estás sintiéndote amado, no estás amando y no hay amor pleno. Busquemos siempre eso, el amor. Hay tres vertientes o tres justificaciones para el aborto. La primera es cuando la madre es muy pequeña. Voy a ir de menor a mayor este riesgo. La primera es cuando la madre es muy pequeña o no puede darle las condiciones, que a lo mejor es estudiante, que a lo mejor pues no tiene la solvencia económica o la madurez para poder criar un hijo y por eso se dice, bueno, es una opción el aborto. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué solución da la iglesia? Bueno, un acompañamiento. No es justificación, ¿no? Que venga a truncar mi proyecto de vida, sobre todo si estoy estudiando o no tengo las limitaciones, o no tengo, digo, perdón, los recursos que entonces marca mis limitaciones. La iglesia acompaña. A ver, la iglesia no te va a dejar y arréglatela como puedas. Pero también es aquí donde tenemos que buscar esa ayuda, ¿no? Porque lo más fácil es decir, bueno, pues aborto. ¿No? ¿Por qué? Porque viene a truncar mi proyecto de vida, porque yo estoy estudiando, porque no tengo recursos. Pero si se busca ayuda, la ayuda siempre va a estar. Y la iglesia está para eso, para ayudar, para acompañar a estas personas que pues se sienten limitadas, pero que no están solas. Y eso es lo que hace falta hacer conciencia, ¿no?
Uno piensa que está solo. ¿Por qué? Porque se ha tenido ciertas ideologías, ¿no? Lo que decíamos al principio, que el juzgar, el criticar, el rechazar, el alejar, el condenar. No, la iglesia acompaña. Y es aquí donde tiene que verse acompañada. Y por eso tiene que buscar acompañamiento. Lo más fácil es el aborto, pero no es la solución. La iglesia acompaña. Y tiene algunas instituciones que apoyan, ¿no? En este tipo de Claro, cuestiones. definitivamente, ¿no? Por eso es buscar siempre este apoyo. Y eso es lo que muchas veces no se ve. No se ven instituciones, no se ven asociaciones, no se ven casas religiosas, no se ven grupos parroquiales que están a favor de la vida y que verdaderamente buscan esto, apoyar y promover ya no solamente la vida, sino aquellos que están padeciendo estos problemas. Eso lo tenemos que tener en cuenta para no decir entonces, pues la iglesia los deja ahí abandonados, no. O solamente dice así a la vida y ya, ¿no? Y Tú ya, ráscate. claro, ¿no? Entonces dice sí a la vida, pero también ofrece estas oportunidades. La dimensión de la familia que incluye digamos, este, este apoyo. Podemos pensar concretamente en nuestra arquidiócesis, la casa de la familia, ¿no? En todas sus dimensiones, donde apoya así a los esposos, apoya así a los hijos, pero también apoya este tipo de situaciones y que va canalizando según la necesidad que se pueda cubrir para acompañar a esas personas que están en ese momento también siendo vulnerables, ¿no? Y es interesante saber esto porque justamente lo que decíamos hace un momento, o sea, a veces parece que decimos, ok, sí a la vida y hasta ahí, ¿no? Ya no te apoyo. Y para aquellos amigos que tengan alguna duda o que quieran contactar a este tipo de instituciones, al final del episodio les vamos a dejar los contactos y los números para que puedan contactarse en alguno de estos casos, ¿no? Claro. La segunda cuestión que podría decirse justifica el aborto. Hablo justifica el aborto en el aspecto de que puede ser como algo a favor, ¿no? Un puntito a favor, ¿no? Es cuando el niño o la persona que se está gestando viene, por así decirlo, mal, ¿no? Con alguna discapacidad, con alguna, no sé, a lo mejor algún bracito que no venga bien o etcétera, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Porque la iglesia puede hablar de calidad de vida, pero podríamos decir que una persona de este tipo no tiene, o con una discapacidad, mejor dicho, perdón la palabra anterior, no tiene o no tendría la condición de vida. Sí, mira que aquí también muchos pueden decir, ¿no? Mientras está en el proceso de desarrollo, dice, no, pues es que tiene alguna limitación, ¿no? Física, por ejemplo, y los papás dicen, no, no queremos que venga y que sufra. Bueno, es que va a venir el niño, pero no va a venir precisamente a solo, ¿no? Por eso están los padres. ¿Para qué? Para que puedan ayudarlo, para que puedan acompañarlo. Y lo mismo, no se sientan solos. Y por eso estarán los padres para que en la medida de sus posibilidades puedan entonces ofrecerles una calidad de vida. No por eso significa entonces que vamos a truncarle el derecho a vivir y con ello todos los demás derechos. Es aquí donde tampoco viene a justificar, ¿no? ¿Por qué? Porque unas limitaciones en cualquiera de los aspectos no significa que puedas limitarlo de los otros derechos que pueda gozar y que sobre todo no va a venir y va a estar solo y va a sufrir, no, porque por eso se va a desarrollar en un ámbito, primero el familiar, después en un ámbito social, donde ahora pues están abriendo muchísimas oportunidades para este tipo de personas. Donde antes, ¿no? Sí se veía como alguien, pues, diferente, como alguien que, pues, por esas capacidades diferentes teníamos que excluir. No, ahora se están brindando muchas oportunidades y no solamente en el ámbito de la iglesia, también en el ámbito social, ¿no? Donde está la inclusión, la verdadera inclusión. ¿No? De incluir a aquellos que tienen estas capacidades diferentes. ¿Para qué? Para que también como miembros de la sociedad, es decir, como personas, puedan tener oportunidades como las tenemos todos, como las tienes tú, como las tengo yo. Por eso tampoco viene a justificarlo, ¿no? Calidad de vida no significa solamente estar bien, estar completo. Hay muchos que están limitados, ¿no? Físicamente podemos pensar y tienen una calidad de vida excelente y a veces mucho mejor que nosotros. Sí, por ejemplo, pienso ahora en este cantante Andrea Bocelli, que es ciego y bueno, yo vi apenas un concierto de él y algo precioso, ¿no? De verdad. Claro, tampoco puede justificar y que por ello lo vamos a limitar con el derecho de vivir y todos los demás derechos que puede gozar.
La tercera cuestión que podría ponernos como en duda si el aborto es positivo o negativo, y voy a manejar este tema lo más sensato posible, es la agresión sexual. Cuando una mujer resulta ser víctima de esta aberración, como lo es una agresión sexual, puede llegar a quedar embarazada. Posteriormente, y si tuviese o diera luz al pequeño, pues puede ser un recuerdo, puede ser algo frustrante de esa, primero desde el momento en que sucede la agresión, después durante el proceso de gestación, el nacimiento del bebé, puede ser algo traumático para la mujer. ¿Qué sucede ahí? Bien, has dicho dos elementos fundamentales. Bueno, primero nos remitimos a algo de lo que ya hemos hablado, ¿no? Yo no puedo decidir en razón del otro, ¿no? Yo no puedo decidir en la autonomía del otro ser. Eso como primer punto, que ya me dice no. Lo segundo, pues bueno, mencionaste traumas y demás, que son palabras que ahora pues también hay herramientas por las cuales irlas solucionando, ¿no? Que es por ejemplo, el apoyo psicológico. Ahora, pues sí, hay una situación difícil, hay una agresión sexual, está el embarazo, ciertamente nace el niño, provoca en la madre algo que pues no la deja en paz por la situación que vivió, pero no es el fin del mundo. ¿Sí? Hay muchas personas que han logrado superarlas con el apoyo y es aquí donde pues la iglesia siempre está abierta, ¿no? A este tipo de ayuda que le pueda generar entonces tanto a la madre como al niño o a la familia en general, porque también luego la familia se ve afectada, herramientas que puedan solucionar este tipo de situaciones, traumas, trastornos y demás. Aquí es buscar siempre el bien y el bien mayor para todos, el bien para la madre, el bien para el niño, y en este sentido, pues si tenemos una de las grandes herramientas que ahora se ha potencializado, como lo es la psicología, pues estos son verdaderos medios y lo que también decíamos hace un momento, ¿no? No simplemente busquemos los medios más fáciles, ¿no? Está sufriendo, la madre va a sufrir, entonces aborto. No, siempre va a haber opciones, siempre va a haber soluciones, es querer buscarlas, porque si no se buscan, pues nos vamos por lo más fácil no siempre es la respuesta a nuestros problemas. Aquí es buscar siempre las soluciones y la iglesia siempre va a buscar eso, ¿no? Nuevas oportunidades. ¿Para qué? Para que entonces tanto la madre como el niño puedan estar bien. Supongamos entonces que ha padecido una agresión sexual, comete el aborto, y ahora va a ser doble, ¿no? ¿Por qué? Porque pensar entonces sí que una agresión sexual que le va a generar a lo mejor un estigma durante mucho tiempo de su vida, pero también va a generar otro estigma, ¿no? De haber eliminado una vida que en su futuro pudo haberle sido a ella de ayuda, a la madre, ¿no? Afectada en muchas circunstancias, en muchas otras, sobre todo estas circunstancias, ¿no? Que pueden favorecerle a ambos. Entonces hay herramientas, lo que hace falta pues es buscarlas, es informarse también. Yo creo que eso es algo de lo que muchas veces nos vemos limitados en la información. Pensamos que se nos cierra el mundo y ya, no buscamos más soluciones. Es informarse, es también abrirse, es también buscar ayuda, porque si yo me encierro y no salgo de mi esquema tan cuadrado o de mi situación o de mi problema, pues definitivamente pues no va a haber soluciones, porque me enfoco en el problema y el problema se hace más grande. Y en lugar de ver las posibilidades de solucionarlo, pues simplemente me cierro y truncamos, en este caso, pues la vida. Y un último, había hecho tres, pero creo que también es importante mencionar este caso, cuando la vida del niño y de la madre, especialmente de la madre, corre en peligro. Debemos optar por una de las dos, debemos, ¿qué hacer? Siempre se opta por los dos, ¿no? Ese es el principio, ¿no? Hasta es un principio no solamente ético, es un principio bioético y es un principio también moral, en el que no puedes decidir por uno, puedes decir, no, pues ¿a quién salvamos? ¿A la madre o al niño? No es de salvar a uno, no es de salvar al otro, es salvar a los dos.
Y digamos que esa es, digamos, la responsabilidad, el deber del médico, ¿no? Buscar salvar a los dos. No, pero es que tenemos que decir, no se puede decidir, se tiene que salvar a los dos. Claro, es muy diferente y eso también hay que ser conscientes, ¿no? Que en el proceso de buscar salvar a los dos, a la madre y al hijo, se pierde uno, es muy diverso, porque se trató de buscar salvar a ambos, no salvar a uno, porque nadie vale más. La mamá, porque tal vez tenga dos hijos, o el niño que pues no tiene nada que perder, ¿no? Es lo mismo, no se puede decidir sobre la vida del otro. Más bien se trata de buscar salvar a los dos. Si en el proceso de salvar a los dos se pierde uno, bueno, es muy diverso. ¿Por qué? Porque se hizo todo lo posible, se buscaron todos los medios para poder preservar la vida tanto de la madre como del niño, porque ninguna vida vale más. Toda la vida vale lo mismo para todos. Hoy en día, dentro de todas estas aperturas que se están dando a estos nuevos temas, tanto en lo moral, en lo social, también en lo político y en cuestión de leyes, se ha dado también esta apertura a la conversación, dando como un resultado que cosas como el aborto, bueno, cuestiones como el aborto, mejor dicho, sean ya una ley, es decir, tengan ya legalidad con sus distintas restricciones y demás, ¿no? Sin embargo, podríamos decir que aquello que es ley es bueno, o ya no tiene como nada de malo, o tiene más cosas buenas que malas. Pero a lo que hemos analizado, platicado hasta el momento, parece ser que no, que a pesar de ser ley sigue siendo algo negativo. Sí, algo que debemos de tener cuidado es esto, ¿no? Pensar que porque está legalizado es bueno, no necesariamente. Y es aquí donde está el problema de nuestras leyes meramente humanas, que se van en razón ¿de qué? De una popularidad, ¿no? Podemos pensar una popularidad en la cual, pues, hagamos un consenso, ¿no? El aborto, ¿quién está de acuerdo? Bueno, empiezan a levantar la mano, empiezan a levantar la mano y resulta que en su mayoría dicen, no, pues entonces el aborto está bien porque todos dicen que está bien. No simplemente, ¿no? Podemos hacer entonces una encuesta y de decir, no sé, hacemos a todos los que están en la edad de 15 a 30 años porque es la mayoría de edad para un control de la población y todos dicen que sí, entonces, bueno, hagamos la ley. O como No, los judíos, ¿no? En su momento en claro, Alemania. no concuerda, ¿no? Ujú. Exactamente, ¿no? Podemos pensar en el genocidio que se realiza, ¿no? Bueno, pues vamos a asesinar a todos, no, no simplemente porque sea un consenso y en ese consenso hacemos una ley va a ser bueno, no, no tenemos que perder de vista más bien el principio, no tenemos que perder de vista el fundamento, no tenemos que perder de vista lo que verdaderamente da sentido a la ley. Y esto me gusta ilustrarlo sobre todo con lo que Jesús tanto reprochaba a los judíos, ¿no? Podemos pensar que cuando les decía de la ley del sábado, cuando les preguntaba qué está permitido hacer en sábado, ¿no? Cumplir la ley o dejar que este hombre viva, ¿no? Pues para que vean que el Hijo del Hombre es dueño del sábado, pues yo te digo, levántate y vete. Salvar una vida, eso es lo importante, salvar la vida del hombre, que eso es el fundamento, pues de todo. En este sentido, lo mismo que pasa con el aborto, ¿no? No nada más porque se legalice, pues ya va a ser bueno, ¿no? ¿Por qué? Porque perdemos de vista lo esencial, lo fundamental, y nos podemos llenar de leyes, y a veces cuando cumplimos y nos llenamos de leyes, nos olvidamos de lo verdaderamente importante, de la persona por la cual se están verdaderamente haciendo leyes. Y eso lo perdemos de vista y nos pasa mucho. Entonces, pues no perder de vista esto. ¿Cuál es el centro? ¿Cuál es el fundamento? Que es salvar siempre una vida. Padre, ya como un cierre sobre este tema que hemos tratado hasta el momento, quisiera que nos pudiese dar del lado de la iglesia que no condena al pecador, sino el pecado, un mensaje para aquellas personas que tanto están a favor, tanto están en contra, tanto ya lo han hecho como lo están pensando o lo están promoviendo. Aquí tenemos una cámara. Si usted pudiese dar de parte de la iglesia este mensaje para estas personas. Claro que sí. Y ya precisamente
tenía preparado esto, ¿no? Porque tiene que No, ser algo objetivo, ¿no? Está bien dar nuestros puntos de vista, está bien entrarlo en diálogo, pero cuando la iglesia se pronuncia, la iglesia siempre se ha pronunciado a favor de qué? A favor de la vida. Y es una postura clara y firme, que no tiene doblez. Definitivamente siempre va a ser un pecado, va a ser un acto moralmente inaceptable en todas las circunstancias, pero es precisamente ante estas situaciones donde la iglesia quiere brindar siempre nuevas oportunidades. ¿Oportunidades de qué? Donde tanto la iglesia, reconociendo la vida humana en toda su integridad desde la concepción hasta la muerte natural, pueda entonces tomarse como esto, tomarlo como un valor tan importante en nuestra vida. Y yo solamente les diría a los jóvenes, ¿no? Que es a quien está dirigido este podcast o digamos en general a todos, nos tiene que quedar claro que tenemos que ser una generación que defienda la vida en todas sus etapas, porque como lo enseña Jesús, lo que hagan al más pequeño de mis hermanos, a mí me lo hacen, y esto incluye precisamente a los no nacidos. Y por último, el llamado es claro proteger la vida, porque eso es fundamental para todos. Segundo, apoyar a quienes se encuentran en situaciones difíciles, en cualquiera de los casos que tú mencionabas como una posible justificación del aborto. No están solos, hay quien los acompañe, hay que buscar ayuda. Y tercero, promover una cultura del amor, porque cuando verdaderamente hay amor, se busca el bien. Yo les diría, piensen en una persona que aman, ¿le harían daño? Pues yo creo que no. Cuando verdaderamente hay amor y nos dejamos verdaderamente amar por Dios, no tenemos otra experiencia más que amar a los demás y con ello respetarnos, porque si bien todos somos hijos de Dios, por lo tanto todos somos hermanos y si somos hermanos, todos somos familia, la familia de Dios que quiere que nosotros verdaderamente vivamos y gocemos ese don maravilloso de la vida para poderlo compartir con aquellos que nos rodean. pues amigos, es así como hemos llegado ya al final de este tema. Desde luego que este no será el único capítulo que tengamos acerca del aborto. Tendremos también desde el punto de vista médico, desde el punto de vista jurídico, psicológico y bueno, todas las fuentes que podamos tener a la mano para poder dar no una respuesta, sino para poder tener un pensamiento crítico, como lo decíamos hace un momento, acerca de este tema. No solamente un pensamiento visceral, por así decirlo, o sentimental, porque a veces es lo que sucede. Entonces, pues los invitamos a, de la manera más respetuosa que se pueda, dejarnos sus comentarios, sus opiniones, sus pensamientos a través de este tema y pues también a compartir este capítulo y también los números que dejaremos al final. Padre, muchísimas gracias por acompañarnos, por compartirnos un poco de lo que pues, tú ya sabes, de lo que ya vas conociendo y pues también por aceptar dar voz a este tema que pues en ocasiones es tan polémico, es tan escabroso que pues no muchos quieren hacerlo. Claro que sí, no, pues agradezco la invitación y pues esta invitación que hacíamos, ¿no? A todos ustedes de informarse, de conocer, de defender la vida y con ello pues compartirla con aquellos que los rodean. Gracias. Muchas gracias, padre. Y también a ustedes, muchísimas gracias, amigos, por estar en este capítulo del confesionario. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, de compartir y de comentarnos todas sus ideas, inquietudes, otras preguntas que tengan. Y bueno, pues hasta aquí es donde dejamos este episodio y nos vemos nuevamente en el confesionario. Hasta la próxima.